En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando tienes un problema, ¿cómo buscas resolverlo? ¿Con tus propias fuerzas, enojándote, buscando a Dios? Y si buscas a Dios, cuando le pides algo, ¿se lo exiges o se lo pides confiando en Él porque lo conoces? Veamos qué es lo que ocurre con los personajes del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí encontramos al Señor Jesús en esta escuela de San Marcos. Ahora ya no nos habla de esas curaciones que podríamos decir multitudinarias, sino estas curaciones que ya son un tanto más a detalle. Porque aquí nos estamos encontrando a un hombre que ya conoce a Jesús. Y entonces se acerca a él y tiene lepra. Se acerca a él diciéndole: si quieres, puedes curarme. Fíjate que es muy diferente a aquellos como de repente alguien que tiene un problema y dice: ay, Virgencita, ayúdame, ¿no? Ayúdame ante esta necesidad. Pero al día siguiente va a quedar como, si se le cumplió lo que se le pedía, pues seguirá su vida de manera ordinaria. Y si no se le cumplió, pues a lo mejor dirá: pues ahora me voy a buscar un brujo, voy a ver a alguien que me limpie, que me haga una limpia. Y entonces buscan sus propias soluciones. Fíjense que en ocasiones, por ejemplo, hay algunas personas que van a hacer juramentos. Es diríamos, un elemento de la religiosidad popular. ¿Es bueno hacer juramentos? Claro que sí. Pero es todavía mucho mejor, como este hombre, que tiene una experiencia, conocer al Señor Jesús y entonces pedirle a Él a que venga en su auxilio. Por eso le dirá: si quieres, Señor. Lo mismo podríamos decir a aquellas personas que saben que están actuando mal y que entonces de repente dicen: pero es que yo no sé por qué me está yendo mal. Si, bueno, ciertamente no llego a tiempo a mi trabajo por el alcohol, o me estoy drogando, o mi mamá no me entiende que yo tengo que salir con esta persona que aunque está casada, pues que yo le quiero, ¿no? Bien, pues sí, a veces hay quienes, podríamos decir, no tienen experiencia de Dios, no quieren vivir de acuerdo al plan de Dios, pero quieren que se hagan las cosas como ellos quieren. En cambio, el creyente conoce al Señor Jesús y confiadamente se pone ante Él. Así, pues yo quiero señalar cómo hay una gran diferencia en esa fe que diríamos exige, la fe lo pongo entre comillas, como la fe que confía. Y aquí, pues varias experiencias. Alguna persona me ha sucedido, personas que les dice el doctor tiene que abortar a su hijo porque viene con una enfermedad congénita. Y ellos dicen: pues no, es mi hijo y si Dios así me lo manda, yo así lo acepto y así lo quiero. Y bueno, ha sucedido en algunas ocasiones que resulta que el que se equivocó fue el médico. Sí, efectivamente, podría ser una cuestión de milagro que el Señor actuó o definitivamente una negligencia médica. Pero qué fácil para el médico decir: usted aborte. Pero la fe es: si así el Señor me manda a mi hijo, así lo quiero. O también ocurre
cuando, por ejemplo, con una parálisis cerebral que se da al momento de nacer, algunas personas se sienten pues muy tristes, muy deprimidas. En alguna ocasión una persona, esto era un grupo de síndrome de Down, en donde decía es que cuando mi hijo, y participaban personas con parálisis cerebral, cuando me di cuenta de la deficiencia de mi hijo, yo me aislé, me sentía frustrada, me sentía enojada y no sabía cómo manejar esta ira que yo tenía. Comencé a conocer al Señor y comencé a aceptar también a mi hijo. Y me ha tocado efectivamente algunas personas que en el camino, habiendo vivido este proceso y confiando en Dios, hoy encuentran definitivamente estos hijos una gran bendición. Y aquí yo diría que la presencia del Señor Jesús, y sobre todo en esta oración confiada, yo diría que el Señor actúa sanándonos de dos maneras. La primera, cuando nos acercamos confiadamente a Él, es una sanación interior, personal, que nos da paz. Si no se hace lo que yo estoy queriendo, ya no me importa. Para mí lo más importante es que me encontré con el Señor Jesús y que también a veces se da esta curación física. Ahí están tantos milagros. Aquí viene a mi mente, por ejemplo, el milagro que se atribuye para la canonización de el obispo de Jalapa, Monseñor Guízar Valencia. Un niño que estaba diagnosticado, que venía mal, después de diversas pruebas seguía estando mal y sin embargo el niño nació sin ningún problema. Sí, se dan estos milagros también, pero lo más importante es de que las personas, en particular estas, habían dicho, si así llega es mi hijo y así yo lo quiero y yo lo amaré. Y bueno, pues el niño sin problema alguno. La salud espiritual y la salud física están en las manos del Señor. Y esto es lo que nosotros siempre tendríamos que buscar, acercarnos con el Señor confiadamente. Definitivamente en ocasiones tenemos problemas tan graves, tan grandes, que no están en nuestras manos resolver, que viene a mi mente lo que Dios hace, por ejemplo, con esta oración. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esta oración a la que yo les recomiendo a muchas personas cuando tienen algún problema, cuando tienen algún conflicto, cuando hay tantas cosas que no se pueden resolver y experimentan paz en su corazón. Por eso la pregunta es, cuando tú tienes un problema, ¿te acercas al Señor a exigirle? ¿O porque confías a Él, le pides y le dices que se haga tu voluntad? Destaco como un punto que también es muy importante, cuando tenemos un problema, alguna necesidad, cuando nos acercamos a pedirle al Señor, es necesario que nos acerquemos también a la iglesia. Este leproso que es curado, el Señor Jesús, es enviado a los sacerdotes. Qué importante que cuando tenemos un problema, también nos acerquemos a confesar y que comulguemos. Si Dios quiere que el problema que tenemos se resuelva, se resolverá además en su tiempo. Si Dios quiere que el problema llegue y que lo tengamos que afrontar, lo aceptamos y en uno o en otro caso tendremos siempre la gracia de Dios, la fortaleza de Dios para afrontar los problemas y las dificultades y para superarlas desde la fe. Por eso la pregunta, cuando tú le pides al Señor, ¿le pides porque lo conoces y confías en Él? ¿O le confías o le pides exigiéndole porque quieres que se hagan las cosas como tú quieres y no como es la voluntad de Dios? Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.